Muy buenos días. Vamos a abrir la palabra del Señor, siguiendo con nuestra serie La influencia transformadora en la sociedad. Hoy se nos ha encomendado el tema acerca de la libertad. Y es por eso que el tema del día de hoy tiene que ver con el cristiano y la libertad. ¿Son compatibles? Ok, parece que estamos en Yanapay. Ahí viene. Muy bien, vamos a abrir las Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo... Vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 13. Gálatas capítulo 5. Estos dos textos nos van a dar, digamos, el inicio para entrar en este tema tan importante. Ahora, como decía el pastor Javier, queremos que todos sepan que a veces en este énfasis temático de la influencia transformadora es un poco difícil encontrar un pasaje que englobe todo este material, pero sin embargo vamos a coger algunos textos y vamos a extraer de ellos los principios que necesitamos tener claros para trabajar este tema de la libertad. Así que capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, dice Pablo: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a repetirlo porque es importante esta exhortación. Dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Lo que quiero que tomemos de este pasaje es que uno puede ser liberado, pero al mismo tiempo también puede volver a reincidir o volver a la esclavitud. ¿Ok? Primera cosa. Y vamos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De aquí tenemos claro que la libertad no es algo que, digamos, es una libertad sin límites, porque el concepto que tenemos actualmente de libertad es como libertad es una cuestión casi absoluta, ¿no? O sea, no hay ningún límite que respetar. Libertad es una cuestión total. Miren, entonces, dos cosas hemos aprendido de estos textos, para empezar. Primero, que habiendo sido liberado, uno puede caer otra vez en esclavitud, ¿ok? Y segundo, que una libertad no puede ser una libertad sin límites. Ahora, vamos a aplicar esas dos cosas en esta mañana a justamente nuestra vida personal y nuestra vida como iglesia. En primer lugar, quería comentarles que estos dos textos que acabamos de leer son importantes en un contexto diferente probablemente que el nuestro, porque Pablo se estaba enfrentando a una situación de legalismo, ¿ok? A alguien que quería regresar al antiguo pacto, al antiguo testamento, etc. Obviamente no ese es el contexto que yo voy a desarrollar en esta mañana, sino el contexto nuestro, que no es un contexto hacia afuera, hacia la sociedad que tenga que ver con legalismo, sino más bien con una situación casi extralimitada. Entonces, quería comenzar hablándoles de este molusco que se llama longueirón, o algunos le dicen, lo llaman también lingueirón, cualquiera de los dos. Este animal
Es un molusco, tiene como una concha, pero es alargado. No sé si hay aquí en Perú, no estoy muy seguro. Pero el lingueirón es un animalito que vive entre la arena y el agua. Cuando hay agua, cuando hay marea alta, porque él vive en las orillas, él puede salir de su huequito. Tiene un huequito, hace un huequito largo, más o menos de este tamaño. Él se guarda, cuando la marea está alta, él sale. ¿Ok? Cuando la marea baja, él se mete en su huequito y espera sentir otra vez la sal de la mar y vuelve a salir. Entonces, una persona hizo un experimento con el longueirón y lo que hacía era, cuando la marea bajaba, agarraba y ponía un grano de sal gruesa en la entrada del hoyo que él hace para guardarse, y el longueirón siente la sal. Entonces piensa que la marea ha subido y sale, y puede ser captado. Entonces, esta persona hizo el experimento de ponerle la sal y el animal empezó a tener comportamientos erráticos. Entonces, alguien lo llega a desconcertar o lo puede llegar a desconcertar de tal modo que cuando sube la marea, este animalito cree que le han puesto un grano de sal y entonces ya no sube. Entonces totalmente como que se le desconfigura el instinto. Y claro, nosotros desde nuestra perspectiva vemos y decimos, está cometiendo un error. Pero los animales tienen instinto. Y el instinto tiene una programación. Claro, si se hacen cosas así, se le puede llevar a que haga este tipo de conductas, pero no se puede hablar de errores morales en el longueirón. ¿Ok? No sé si me entiende por dónde voy. Porque es un animal. En el caso del hombre, el hombre sí es un ser que tiene libertad. Y si la tiene, entonces, cuando tiene un comportamiento errático, podemos decir que ha cometido un error. Porque no tenemos programaciones instintivas. A veces nos portamos como animales, es verdad, pero somos humanos, con libertad para elegir. Aunque nos puedan poner granitos de sal, nos pueden seducir, nos pueden hacer de todo para llevar a comportamientos erráticos, pero no somos animales, somos personas. En ese contexto de libertad que hablamos y nos saltamos de los moluscos a los humanos, hay un concepto que está muy en boga y es el de la tolerancia. Cuando hablamos de libertad, se tiene que hablar de tolerancia, sobre todo hoy, en que encontramos que el respeto a las ideas y las creencias y las prácticas diferentes a las nuestras o contrarias deben ser toleradas. Este es un concepto de tolerancia y no es un concepto moderno. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la paciencia. La Biblia nos habla de soportarnos los unos a los otros. La Biblia habla de la paz, de ser pacificadores. Es cierto, el cristianismo tiene una historia negra y ha cometido muchos errores, sobre todo la iglesia institucionalizada, pero también la iglesia protestante. Los ha cometido. Pero, primero, no podemos decir que la tolerancia es un concepto que recién descubrimos. Siempre estuvo en la palabra. Que hayan habido algunos
o muchos comportamientos cristianos intolerantes los han habido y hay que reconocerlos. Pero la tolerancia no es algo moderno. Sin embargo, permítanme postular el día de hoy el hecho de que esta tolerancia a la que Dios siempre nos ha llamado, que es la del respeto de las ideas, las creencias o las prácticas, cuando son diferentes o contrarias a las nuestras, como un principio de convivencia, es algo dado por los cristianos. A los cristianos para que convivan y se mantengan, digamos, entre ellos y con ellos, con el mundo. Sin embargo, tenemos ahora el concepto de lo que se llama la nueva tolerancia. Y hoy, lo que vamos a decir hoy es que la nueva tolerancia, este nuevo concepto de tolerancia que hay en el mundo, es un despojamiento de la racionalidad. Lo voy a desarrollar a lo largo de la prédica. Este nuevo concepto de tolerancia linda con la irracionalidad, porque ¿saben qué? No está pensando, no está comparando ideas. La nueva tolerancia, ¿saben lo que está diciendo? ¿Esa es tu idea? Está bien. ¿Esta es mi idea? También está bien. ¿Esa es la idea de allá? Está bien. Entonces, ya no hay una comparación de decir, oye, aquí hay 3 ideas. Y vamos a ver cuál de ellas tiene razones mejores. No quizás inmediatas, en el tiempo. Entonces la nueva tolerancia dice todas las ideas, bueno, está dentro de un contexto relativista, ¿verdad? La verdad ya no es absoluta, la verdad es relativa. Entonces, lo tuyo está bien, lo de él está bien, lo de ellos está bien, lo nuestro está bien y lo mío está bien. Todo está bien. El ejercicio mental de discutir las ideas se está perdiendo en este concepto de la nueva tolerancia. La tolerancia que siempre existió es te tolero, pero sé que hay una diferencia, que lo que crees tú es tal y lo que creo yo es cual. Puedo yo estar equivocado, pero hay una diferencia. Entonces, me va captando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, decimos que es así. Goya pintó un cuadro de un hombre como agotado, como trasnochado, que se queda dormido. Y atrás de él hay unos como monstruos. Y ella le puso allí en esa parte, en ese mueble donde está tirado este hombre, el sueño de la razón produce monstruos. Ahí está. El sueño de la razón produce estos fantasmas. Es decir, si bien es cierto, no estoy en pro de un racionalismo, sin embargo, lo que tenemos es que esta nueva tolerancia está llevándonos a ya no razonar, a ya no comparar las ideas, sino a aceptarlas todas per se. Entonces, cuando la razón se duerme, aparecen los monstruos. Y por eso es que hoy tenemos nuevas intolerancias, y uno podría decir cómo un mundo civilizado como el que tenemos pueden suceder cosas como las que están sucediéndonos. Es decir, que ya la gente no está tomando la función, porque la sociedad está agotada, ya no quiere pensar. Aquí en la vía expresa, bueno, de Javier Prado, a la mano derecha, no se vayan a chocar, pero vayan buscando y van a encontrar un
un escrito que ya tiene como 2 años y no lo han borrado. Un graffiti, no muy grande. Alguien puso ahí que ya no debemos pensar, debemos vivir. El sueño de la razón produce monstruos. Ahí está. Esa es realmente, eso es realmente lo que está sucediendo actualmente. Miren ustedes. No pensemos. La nueva tolerancia es aceptemos todas las verdades porque todas son verdades. No hay que discutirlas. Muy bien. Francis Schaeffer escribió en los años 60, ya él anticipaba esto, un libro que se denomina Huyendo de la razón. Entonces ya no discutamos. Por eso es que, por ejemplo, hoy en varios países, en la Argentina, ya se aprobó una ley sobre la transexualidad. ¿Y saben cómo? Es decir, para cambiar el sexo de la persona, y yo, siendo Miguel, de pronto un día voy y tengo que cambiar el DNI, ya no soy Miguel, soy Laura, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento para esta situación? Para defender esto. Miren, el argumento ya se aprobó esto, porque ya está funcionando en Argentina, por ejemplo. Es que la sexualidad se define como una vivencia autopercibida. Una vivencia autopercibida. Es decir, depende cómo yo me percibo. No me percibo como Miguel, me percibo como Laura. Entonces soy Laura. Ahora, ¿qué significa esto? Que se está empezando a legislar en nuestros países sobre subjetividades. Se legisla sobre subjetividades. ¿Qué tal si yo me percibo como un gato? ¿Por qué? Y en las noches hago miau. ¿Por qué deben pasar sobre mí y no respetar mi condición? Porque esa es mi vivencia autopercibida. Entonces, solo estamos poniendo un ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo el sueño de la razón, como decía Goya, produce monstruos? ¿Cómo se va a poner la ley sobre una subjetividad? Esa es la realidad. Se están construyendo monstruos. Y si se huye de la razón, estamos hablando de una sociedad idiota. Pregunto, ha venido el Papa Francisco, ¿verdad?, a Latinoamérica. ¿Saben lo que significa eso para el mundo latinoamericano? Pero en la televisión, ¿saben quién ha tenido más rating que el Papa Francisco? La boda de Jaco y Natalie. La boda del siglo. ¿Sí o no que estamos entrando en una sociedad que está huyendo de la razón? No importa el Papa, que ha traído un mensaje bueno. Se le ha puesto a un lado y el rating se lo gana. Y la verdad, averigué hoy día, justo le estaba preguntando a alguien y me dijo en el Google, se llaman Jaco y Nat. ¿Quién serán Jaco y Natalie? ¿Qué filosofía nueva han traído? ¿Qué nuevo pensamiento? Estamos huyendo de la razón por caer en este relativismo. Así que tú te puedes acercar actualmente a una radio, ¿ok?, con argumentos no religiosos, sino, por ejemplo, hablando de las leyes biológicas, y tú dices que eso no se condice con la naturalidad, entonces te dicen, tú estás discriminando. La nueva tolerancia, ¿saben lo que está produciendo? Es un neototalitarismo.
Porque aunque pareciera que todas las verdades, la verdad es que hay ahora ya un pensamiento único. Y ese pensamiento único es que todas las verdades son verdades. No hay que discutir. ¿Saben lo que me dijo un profesor de la universidad un día conversando? Mi asesor de tesis, un filósofo de renombre, me dijo: lo que pasa es que tú tienes un credo combatiente. Y yo le dije: ¿y por qué tengo que aceptar a pie juntillas lo que usted me dice? ¿Qué pasa con la razón? Cada vez la estamos entrenando menos. Ya no hay argumentación. El siglo XX creció y avanzó, ¿saben por qué? Porque anduvo en búsqueda de la verdad y hubieron avances. Hoy no. La sociedad se ha agotado y ya no quiere discutir. Quiere aceptar una verdad única. No hay verdad. Todo es relativo. Entonces estamos escapando de la razón. Así que yo no soy intolerante, solamente pienso distinto. Ese es el tema. ¿Por qué nos van a cercenar el derecho a pensar diferente? La nueva tolerancia, ¿saben qué es? Es un nuevo autoritarismo. La tolerancia es como dijo alguien, esta nueva tolerancia es la última virtud de una sociedad depravada. ¿Por qué? Porque está hablando de la tolerancia de su inmoralidad. Eso es otra cosa. La noción, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. La noción de la dignidad humana. Yo no puedo agarrar un revólver y matarte. ¿De dónde vienen, señores? Porque la sociedad actual vive todavía del capital prestado del pensamiento cristiano, judeo-cristiano. Y por eso es que decimos la dignidad humana. No decimos somos animales, ¿no?, evolucionados y por eso si yo te mato no hay ningún problema, no. Hablamos de dignidad humana. Pero la dignidad humana, la sacralidad de la vida, no puede venir de ninguna manera del evolucionismo ateo. Porque el evolucionismo ateo, ¿qué es lo que dice? Postula la sobrevivencia del más apto. Entonces, si yo soy más apto que tú, ¿por qué no te mato? Y sigue siendo la ley de la evolución. No, porque ya ahora he tomado el capital prestado de la cultura judeo-cristiana. No puedo ahora volver, habiendo sido liberado, volver a caer en la esclavitud. La libertad, entonces, es esto, es el albedrío para ser bueno, para hacer lo bueno. Hacer lo que uno sabe que debe hacer. Ese es el verdadero concepto de libertad. Después vamos a ver lo que es libertinaje. No es una disciplina fácil, no es opción para perezosos de corazón. ¿Se da cuenta usted? Ese concepto es un concepto superior de libertad. ¿De dónde viene? De la palabra. El otro concepto edulcorado de libertad es libertinaje. Entonces yo no voy a optar huyendo de mi razón y producir el monstruo de libertinaje que estamos viendo hoy. De ninguna manera. No hay que aceptarlo así. Ahí está lo que es la libertad, como la obligación de hacer lo que uno sabe que debe hacer. ¿Ok? Eso es fundamental. Y creo que nosotros estamos perdiendo esa situación. Miren lo que se le dijo al profeta Ezequiel. ¿Ves esto? Pues aún los verás cometer mayores atrocidades. ¿Por qué? Porque la huida de la razón produce monstruos. Esa es la verdad. Entonces, hay quienes creen que la modernidad exige una nueva moralidad. ¿Y saben qué?
No puede haber nueva moralidad. Solo hay una moralidad. Y el hombre es un ser moral. Solo hay una moralidad y todo lo demás es inmoralidad. Se objeta la moralidad porque, ¿saben por qué? Porque interfiere mi libertad. Entonces, esta sociedad adolescente quiere todo para hacer todo y lo que le da la gana y no responder por sus errores o excesos. Entonces, una situación así nos lleva definitivamente al fracaso. Y por eso es que podemos decir que el libertinaje más bien es una licencia para seguir mis propios instintos, para ser autoindulgente, para ser narcisista. Ejerce la voluntad sin ejercer la voluntad sin responsabilidad y transferir a otro el costo de mis propias decisiones. Eso es. Entonces, ¿qué queda? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Las grandes civilizaciones, queridos, no duran para siempre. Viven por un tiempo y después mueren. A veces las grandes civilizaciones, lo sabemos por la historia, han sido conquistadas desde afuera, pero por lo general se descomponen por dentro. Roma, por ejemplo, tuvo una organización bélica, y todos los que son abogados aquí saben que la legislación empezó, ahí tiene sus raíces, en la lex romana. Sin embargo, se descuidó de su enemigo interior y empezó la inmoralidad a campear desde las altas esferas. La inmoralidad en la sexualidad, la inmoralidad en el irrespeto por la vida, y lo que fue una convivencia tolerante, porque Roma toleró todas las divinidades en respeto. Lo que fue una campaña bélica espectacular y sin precedentes, hace que este imperio se caiga y se acabe. Entonces, lo que estamos viendo es hoy asistimos a la trivialización, a la banalización de la sociedad. ¿Qué es lo que ve nuestra juventud hoy? ¿Cuáles son los ratings que se lleva la televisión, los más altos? Esto es guerra, combate, etcétera, etcétera. Porque estamos trivializados. Somos un continente que se está ensimismando. Un pueblo que se convierte en audiencia, ¿ok? Siempre es espectador del morbo, es espectador de las cosas y nos gusta que todo ahí para ver, ¿no? Y sus negocios públicos ahora son un teatro por la corrupción. ¿Y saben qué? Una civilización así está en peligro de muerte. Y saben, una de las características de esta civilización es esta: la autoaversión y el autoaborrecimiento. ¿Cómo es esto? Es decir, anoche tuvimos una reunión con los adolescentes, ¿no? Está Tejada, celebramos el Chuyo Party, ¿verdad? Y es una fiestita que hacemos con los JE, con chuyos, comimos papa a la huancaína, chicha morada, nuestra querida niña Chávez bailó una marinera. Y qué bonito, Marco Galván nos habló de la identidad nacional y cuáles son nuestras raíces. Y todos nos sentíamos un advíncula en ese momento, ¿no? Bien peruanos, bien peruanos. ¿Saben? El relativismo
narcisista tira la herencia, tira la historia, tira la tradición de la cual ha tomado su herencia, la bota y experimenta una autoaversión y un autoaborrecimiento. Por eso es que ahora miren, los programas humorísticos, tanto de radio, televisión, etcétera, se pueden burlar todo lo que sea, hacen mofa y ridículo de los homosexuales. ¿Alguien dice algo? Nadie. Pero anda tú como religioso y di la palabra homosexual y te caen todos los medios, porque hay una autoaversión, un autoaborrecimiento. ¿Es así o no? ¿Por qué ese doble estándar? Y nosotros salimos a argumentar, no a burlarnos. Sé que hay gente que sale y habla mal, siendo cristiana, y no apoyamos eso. Pero ¿por qué los que se burlan no se les dice nada? Y los que decimos algo inmediatamente, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Nos están discriminando. Por ejemplo, tu hijo se va a presentar un trabajo y ve en el comercio y dice se necesita un abogado, pero tu hijo es gastrónomo y va al trabajo y se presenta y presenta su CV, su currículum y le dice el evaluador, le dice, mira, muy bien, lo felicitamos joven, pero nosotros necesitamos un abogado, no un gastrónomo. Entonces imagínese que su hijo empiece a decir, ok, lo que pasa es que ustedes me están discriminando. No lo están discriminando. Lo que pasa es que las calidades o cualidades que tiene este joven son para la gastronomía, no son para ser un abogado. Por eso no podemos poner el matrimonio, matriz, para que lo tome otra persona, porque no cuadra. No cumple los requisitos. Hay que darle otra legislación. A la minoría no hay que avasallarla. A la minoría hay que respetarla. Hay que darle un marco legal. Pero no podemos equipararlo al matrimonio instituido por Dios y el matrimonio que tiene por sus características. No calza. Gastronomía, abogacía, son dos cosas diferentes. Al pan, pan y al vino, vino. La pregunta es ¿por qué el gastrónomo quiere ser abogado? Y se queja de que lo discriminan. No, es gastrónomo. Hay que respetarlo, hay que fundar un gremio para los gastrónomos. Con todo el respeto que se les pueda dar. Pero no ir en contra de algo a lo que no corresponde. ¿Me entienden? Lo que pasa es que esta sociedad nos está todos los días vendiendo el tema de que no se debe discutir. Muchos de ustedes me están mirando como diciendo, creo que está siendo intolerante. Creo que está siendo... No, ¿por qué no puedo decir yo mi verdad ahora? ¿Por qué tengo que aceptar el pensamiento único? ¿Por qué tengo... ¿Saben lo que pasaba en la Rusia estalinista? El que pensaba diferente a Stalin lo metían a una clínica psiquiátrica. Piensa diferente, está enfermo, a la clínica. A los que no, a la Siberia. No puede ser así. Eso sí es discriminación. ¿No le parece? Ahora, vamos a hacer... Porque cuando no se enfrentan las ideas, lo que se está negando es el diálogo, señores. Entonces, no estamos ante una sociedad que realmente dice que es pluralista. ¿Cuál es la pluralidad? A ver, ¿cuál es? Entonces, esta sociedad cae en esta autoaversión de sus raíces cristianas. Las niega. Y la Biblia dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hay que tener cuidado,
Porque la persona, como piensa, cuáles son sus convicciones, así es él. La pregunta es, esto es lo más intolerante que van a ver en esta mañana. La pregunta es, ¿todas las verdades del otro son respetables? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Todas las verdades del otro son respetables? ¿Debemos respetar todas las verdades? Acabamos de decir que a la minoría no hay que avasallarla, no hay que desaparecerla. Ha habido mucho cristianismo que se ha ido contra minorías y ha cometido barbaridades. No estamos defendiendo eso. Hay que respetarla, pero yo puedo decirle que no estoy de acuerdo y puedo discutir con ella para llegar a la verdad. Pero eso no significa aceptarle, aunque créanme, pueden estar en desacuerdo conmigo. Yo creo que en Perú se va a dar una ley sobre la unión civil, se va probablemente más adelante a legalizar el aborto, probablemente se va a legalizar la droga y todo lo demás, porque es el espíritu de la época. Pero lo que no debemos nosotros es bajar la mirada y dejar de expresar nuestro pensamiento y caer en la irracionalidad de aceptar el pensamiento único, porque esa es una nueva intolerancia que equivale a un irracionalismo. Si los argumentos del otro lado son argumentos romanticones, no, pero es que hay que dejarlos que se amen, es que hay que dejarlo, está bien, nadie quita el derecho privado de las personas. Esto es más viejo que Sodoma y Gomorra. Incluso se les puede conceder una legislación distinta, pero no atentatoria contra la célula fundamental de la sociedad, que es el matrimonio papá y mamá. Así que los argumentos melodramáticos no deben caer aquí. Cuando se habla, por ejemplo, del aborto, se habla de una niña que fue violada y quedó embarazada. Y con ese argumento se quiere justificar los 50 millones de abortos que hay en el año, y de los cuales el porcentaje por violación es muy pequeño. Entonces hay que tener cuidado con los argumentos melodramáticos. Esa es una forma totalitaria de pensar, es un nuevo autoritarismo que se ha levantado en nuestra sociedad. Y yo sé, el aborto ha dejado de llamarse matanza de niños y se ha convertido ahora en el derecho de la mujer. Ese es el pensamiento. 2, la eutanasia ha dejado de ser el matar a un enfermo y se ha convertido en una muerte digna. El matrimonio de un hombre y una mujer de por vida ha pasado a cualquier adulto que consiente una relación con otro. La educación que deben impartir a los padres ahora ha pasado a la educación de los niños, le corresponde al Estado y a sus políticas de sexualidad o de lo que fuese. Es una huida de lo racional. Cuando se abandona la racionalidad, se cae en totalitarismos. Ojo, estamos hablando de ideas, no de ideologías. Entonces, ya no se analizan las cuestiones. El mismo periodismo. La función del periodismo no es aplaudir lo que se hace, sino cuestionarlo. El periodismo que adula perpetuamente solo relata, ya no lo discute, entonces ya no es periodismo. No puede cambiar nada, porque lo que hace el otro está bien. Las universidades norteamericanas
Algunas de ellas tenían en la entrada un monumento con los 10 mandamientos esculpidos, porque las raíces de casi la mayoría de las universidades americanas han tenido raíces protestantes, raíces cristianas. Esos monumentos se han demolido. ¿Saben por qué? Porque ofenden a los musulmanes que vienen a estudiar y a otras confesiones religiosas que vienen de afuera. Entonces, la tolerancia no dicta. A ver, yo voy a Arabia Saudita y veo una mezquita o algo así, yo voy a pedir que cambien porque yo soy cristiano. ¿Qué me dicta la tolerancia? Estoy en otra cultura. Sus raíces son islámicas. ¿Yo debo respetar o no? ¿Qué pasa si yo voy a la mezquita aquí de... no es mezquita, sí, pues no, algo así en Magdalena? Yo tengo que respetar. Esa es la tolerancia. Yo no puedo pedir que me demuelan eso porque a mí me fastidia. Pero miren, qué interesante. Josh McDowell escribe un caso del juez Samuel Kent en Texas. Él dice que el 5 de mayo de 1995, este juez decidió que cualquier estudiante que mencionara el nombre de Jesús en una oración de graduación en la universidad tendría una pena de 6 meses de cárcel. Textualmente dice así la sentencia. Escuchen, ¿eh? Y no tengan dudas, se tendrá presente un alguacil de los Estados Unidos presente en la graduación. Si cualquier estudiante ofende esta corte, el estudiante será arrestado inmediatamente y apresado por 6 meses por desacato a la corte del condado de Galveston. ¿Qué tolerancia es esa? Si las raíces nuestras son cristianas. Pregunto a los que son papás, si todas las verdades son válidas, ¿qué cosa es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? No hay nada que enseñar. Lo único que tendría que decir, hijito, acuérdate de una sola cosa. Un mandamiento. Todas las verdades son válidas. Hijito, vas al colegio. Todas las verdades son válidas. Hijito, todas las verdades son válidas. ¿Qué va a enseñar un papá si todas las verdades son válidas? ¿Qué va a enseñar un profesor si todas las verdades son válidas? ¿Qué vamos a decir aquí? Yo estoy perdiendo el tiempo, señores. Todas las verdades son válidas. Entonces, tenemos que considerar que eso es así. Si todo es relativo, no se puede enseñar nada. Por ejemplo, hoy los maestros en Estados Unidos, en varios estados, no pueden hablar de la familia en términos de papá y mamá. ¿Saben cómo hablan? Hablan en términos de las personas que son significativas en tu vida. Entonces ahí entra, puede ser 2 varones, 2 mujeres. Las personas que son significativas en tu vida. Estamos renunciando a nuestras raíces cristianas. ¿Y saben qué? Lo que no nos damos cuenta es que este es un movimiento para vaciar espiritualmente al mundo. Aquí las autoridades en nuestros países, ha sucedido en Argentina, incluso se ha cedido en aras de la tolerancia terrenos municipales para que se construyan mezquitas. Y Arabia Saudita, que es uno de los países más tranquilos en esto, construyen aquí sus mezquitas porque las autorizamos, incluso con donación de terreno. Miren, pero cuando a alguien de aquí, yo voy a Arabia Saudita y digo, señores, por favor, necesito un terreno para construir una iglesia cristiana. ¿Qué creen que pasa?
no me matan, porque ahí no hay extremismos, pero sencillamente me dicen, esto aquí no puede ocurrir. Y aquí les demolemos los 10 mandamientos, les regalamos el terreno, les damos las autorizaciones, porque somos tolerantes. Porque todas las verdades son así. ¿Y qué cosa es lo que está pasando? Lo que estamos viendo. Entonces, una tolerancia que linda después en la tontería. Porque no sabemos que nos estamos disparando al pie. Y esto no es un llamado a los absolutismos, no es un llamado a otro tipo de totalitarismo, a ser tolerantes, pero no a ser tontos. En una sociedad trivializada, en una sociedad banalizada, que es una sociedad más del espectáculo, como la definió Mario Vargas Llosa. Por eso es que la pregunta es, ¿todas las verdades del otro son respetables? No, señores, porque hay una minoría que piensa, por ejemplo, los neonazis. Yo no tengo por qué hacer su verdad. ¿O acaso no la puedo discutir? Sí la puedo discutir. O la cultura talibana, que amputa las manos de los ladrones. No hay muchos ladrones, ¿eh? Eso sí. Imaginen, medio Perú manco. El Congreso, puro manco. No sé si capaz esta sea una idea que haya que considerar, pero alguien se robó pues una cebolla y le corto la mano. O voy a decir que es una verdad también esa sociedad que promueve la ablación, que es quitarle el clítoris a las niñas para que no tengan satisfacción sexual. ¿Eso es una verdad aceptable? ¿Es una verdad aceptable una sociedad que solo a la esposa que se le encuentre en un acto de infidelidad hay que apedrearla y matarla a pedradas? ¿Es aceptable? ¿Tengo yo que callarme hoy y decir que mi verdad, por cuanto es absoluta o pretende serlo desde mi perspectiva cristiana, tengo ya que no decir absolutamente nada? Jesús amaba la verdad. Y por eso es que tenemos pasajes en el Antiguo Testamento, desde allí, en esa tradición, que nos dicen que el que habla verdad declara justicia. Y la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Y en ese sentido fue que Jesús vino y habló de la verdad. Y denunció a los intelectuales de su época. Ahora tú lees El Comercio, del cual todos estamos, creo, suscritos, la mayoría, o cualquier diario, y defender una verdad frente a los temas que yo he mencionado hoy resulta antiintelectual. Qué extraño, cuando lo que no se quiere es debatir, sino se tiene que aceptar. Porque si yo te digo a ti que mi argumento principal cuando yo voy a discutir contigo es ¿me estás discriminando?, a lo mejor no tienes argumentos. Porque disentir contigo no es discriminarte. ¿Me entiende la idea, verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es ignorar las Escrituras. Es decir, olvidamos lo que el Señor hizo cuando entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas y dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Y también dijo: el celo por tu casa me consume. Eso le está faltando al cristianismo actual. Y por eso es que ya no peleamos contra la injusticia, frente a la mentira. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay un avance arrollador de la mentira y de la hipocresía. Así que eso es.
el mundo, ese es el mundo en el que estamos. La palabra del Señor dice en Proverbios: quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Mira la bendición de quien lo encuentra, de quien lo rechaza y de quien lo aborrece. Ahora, muchos dicen: oye, pero tú estás discriminando, mira lo que hizo Jesús con la mujer pecadora, que todos querían apedrear. Muy bien, lo que hizo Jesús con ella cumplió el principio: se rechaza la conducta, no a la persona. Ojo, cristianos, se rechaza la conducta, no a la persona. A ver, ¿qué pasó allí? Traen a una mujer, como era costumbre entre los judíos, para apedrearla porque había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y vienen y le dicen: Señor, la ley manda que hay que apedrear a esta mujer. ¿Y qué dice Jesús? Claro, primero ya conocemos la historia. Le dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo le voy a dar una versión actualizada, relativizada y posmodernizada. Jesús le dijo: hija, yo soy un hombre tolerante. Lo que tú has hecho no es pecado. La gente, estos fanáticos religiosos, ¿no? Mira, yo te entiendo, la verdad. Uno tiene instintos. ¿Quién no ha deseado a una mujer que no es su esposa? ¿Quién? A ver, dime. Entonces, de cuando en cuando uno se le va la mano. Y uno cae en esto, pero si todo el mundo lo hace. No, hija, mira, es la supervivencia. Somos evolucionados. Y como somos animalitos, y cuando vamos mirando, vemos a una mujer más bella que la que tenemos en casa. Pecamos hasta con la mente. Ay, hija, esto no es pecado. Estos son unos exagerados. Estos son unos talibanes del judaísmo. Anda nomás, pura, antes que te vayan a matar. Ay, hijita, hay que ser tolerantes. No, ¿qué le dijo? Hija, vete. Porque le estaba perdonando. Y no, ¿qué dice? Peques más. Esa es la tolerancia. Porque, ¿qué es la libertad? Es: yo soy libre, tengo un sexo que funciona bien, entonces todos, a ver, ¿quién puede decir aquí que no tiene la tendencia a la infidelidad? ¿Quién puede decir que alguna vez en su vida, y no las 300 trillones de veces que me ha pasado a mí, has deseado algo que no es tuyo? Capaz a mí 3 trillones, a ti una, no sé. Pero no me puedes decir que nunca. ¿Qué es la libertad? Es vivir y legalizar los impulsos. Pero no se aman. Y vienen los argumentos melodramáticos. Pero hay amor. La otra exhibirá un viejo papel, dice la canción, ¿no? Pero, ¿cómo dice la letra? Nosotros vamos a poner de testigo al mismo viento. Ya no me acuerdo bien la letra de esta canción, pero va por ahí. ¿Por qué no hacemos una ley? Esa es la tendencia natural y biológica, ser infiel. Legalicemos la infidelidad, señores. ¿Se dan cuenta que la libertad no puede ser libertinaje? Y si el Señor dice marido de una sola mujer, por algo es. Porque sabe que no solo se trata de dos, sino se trata de sus hijos. Se trata de la familia que está en el entorno. Se trata de la sociedad, se trata del país, se trata del mundo. Entonces,
El libertinaje no, dice, a mí me lo aprueban. No me importa lo demás. Se trata de mí y mis pasiones. Me las tienen que aceptar, porque si no, son intolerantes. Me están discriminando. Y me permitan, por favor, adoptar un hijo, porque mi amor es tan grande que no van a atentar contra él. Y sale una telenovela. Onur se queda chico. Se ríen porque la ven, ¿no? Y yo la menciono. No, no la veo, pero la he visto en mis vacaciones. La he visto. Entonces, se rechaza la conducta, no a la persona. Eso debe ser. Entonces, debo decir, para ir terminando, que tengo la libertad para decir lo que pienso. Cuando se silencia a las personas, se acaba el diálogo, señores. Se acaba el diálogo. Y lo que tenemos que hacer, finalmente, es la conquista. ¿Saben qué? La batalla es por la cultura. Miren, a mí que me digan lo que sea, pero el pisco es peruano. ¿Está bien? ¿Alguien dice lo contrario? Esa es una verdad absoluta. Y yo en julio me siento más peruano que Advíncula. ¿O no? ¿Es así o no? Esa es nuestra herencia. Y si así definimos nuestra nacionalidad, ¿cómo no vamos a defender nuestras raíces cristianas? La palabra del Señor, que nos dice las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, esos textos que ya no tengo tiempo de leer y se me ha ido el tiempo, que hay que llevar cautivo a todo pensamiento a la mente de Cristo. Entonces necesitamos ser una cultura, una verdad cautivadora. Que la gente diga, sí, me va a costar un poquito, pero los beneficios son mayores. Por ejemplo, a ver, no sé si este ejemplo sea apropiado, pero la AFP hace un tiempo atrás, creo que un año o año y medio, planteó 2 alternativas para que escojamos, ¿se acuerdan? No sé si habían 3, yo me acuerdo de 2. Una era que te cobren ahora más y ya después no te cobran. Y otra es que recibas toda la plata hoy, pero en tu vejez te empiezan a cobrar. No sé qué cosa era, no entiendo muy bien del tema. Entonces yo estaba pensando, porque no hay que huir de la razón. Y digo yo, bueno, ahora prefiero no tener tanta plata, porque ahora todavía no, pero acá me voy a enfermar más, acá voy a tener otras cosas, no voy a poder tener otro trabajo. Entonces, que me cobren mejor ahora y después ya tengo un poquito más de plata. Ahora no sé si serán 15 soles más, a lo mejor. Pensando en AFPs, puede ser. Pero la sociedad, ¿saben lo que hace hoy? Quiere, dame todo, legalízame todo, permíteme todo. Es como si Lima, que tiene este desorden de tráfico, dijéramos, vamos a quitar todos los semáforos. Libertad, señores. Y tú, la señora dice, ay Dios mío, dice, ¿no? Quitemos todos los semáforos, ningún rompemuelles. Hay exceso de rompemuelles, ¿ah? Hay semáforos mal ubicados. Sí, así como hay un cristianismo desubicado, malo, que dispara textos y ofende y maltrata a minorías, lo hay, señores, y eso no estamos defendiendo. Pero, señores, no podemos quitar los semáforos. Tiene que haber policías de tránsito. No hay libertad. Hay libertad para detenerme en rojo y libertad para pasar en verde. ¿Por qué en la sociedad si queremos eso? Si queremos seguir enseñando algo a los chicos, si no vamos a tener que decir, renuncio a la enseñanza, porque no hay nada que enseñar, porque todo es relativo, todo es válido. Papá, mamá, personas significativas, lo son, pero tienen que ser hombre, mujer. Sigamos defendiendo a los niños, a los no nacidos. Sigamos defendiendo a aquellos
límites. Y sí cuestionemos los semáforos mal colocados. Esos policías de tránsito que les viven tocando, ¿no? Y no te dan pase, y se molestan y no te dan pase. Te hacen esperar media hora y pasa una bicicleta y hay una cola de 300 carros para atrás, también hay excesos. Pero por más corrupta que esté la policía, no podemos renunciar a ella. Entonces, no huyamos de la razón por esnobismos, por modas románticas y por argumentos melodramáticos. Padre Celestial, te damos las gracias porque en tu palabra tenemos, Señor, aquellos elementos que son necesarios para que nuestra sociedad no se deforme, Señor. Y ayúdanos a cumplir esa labor de sal, de luz. No podemos ser cristianos si no somos sal. Esa es la influencia transformadora, Señor. Ahora ayúdanos a tomar esto y llevarlo con respeto, con el amor tuyo y ponerlo allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.